Buenos días, esta es la tutoría de la semana 6. Lo que vamos a ver son cuerpos rígidos, más específicamente lo que son velocidades. Para la próxima semana la idea es seguir con aceleraciones, porque este tema son 3 semanas dentro del calendario. Hoy vamos a ver 3 ejercicios y bueno, este lo que me dice es que si un engranaje A rota con una velocidad angular, me dan la ecuación, que es el ángulo de A más 1, y me dicen que también entonces debemos de encontrar la aceleración angular del engranaje D cuando el desplazamiento del engranaje A son 3 radianes y que empieza desde el reposo. Entonces, bueno, ahí me dan los radios de cada engranaje, y lo que debemos hacer es encontrar al final esta aceleración de el engranaje D. Entonces, específicamente para este ejercicio, lo que vamos a necesitar es la ecuación donde me relaciona lo que es la velocidad angular, la aceleración angular y el desplazamiento angular de cada engranaje. Entonces, lo que me dice acá es que el movimiento angular, bueno, ahí voy a leer, que dice que si se conoce una relación entre dos de las cuatro variables, la aceleración, la velocidad, el ángulo y el tiempo, entonces se puede obtener una tercera variable al usar una de las siguientes ecuaciones cinemáticas, la cual relaciona las tres variables. Entonces, al final, lo que me dice es que la velocidad angular es el desplazamiento angular entre el tiempo y la aceleración es el desplazamiento, la derivada de la velocidad angular entre el tiempo. Entonces, al final de estas dos ecuaciones sale una ecuación que me va a relacionar las tres variables. Entonces, al final lo que debemos hacer es simplemente ir trabajando con el primer piñón, que en este caso es el piñón A, para encontrar esa relación de A y después irnos moviendo hacia llegar al piñón D. Entonces, siguiendo esta relación, la aceleración A va a ser la incógnita. Después tenemos lo que es la derivada del desplazamiento angular de A. Y todo esto lo vamos a igualar a la velocidad angular de A por la derivada de esa velocidad. Entonces al final lo que debemos hacer es sustituir para poder encontrar esa aceleración. Entonces lo que es la velocidad angular de A ya me la están dando, que es esta. Entonces lo que vamos a hacer es así sustituir y me va a quedar esta velocidad multiplicada por la derivada de esa velocidad. Entonces lo que hice aquí fue simplemente sustituir, y lo que podemos hacer es hacer esta derivada. Digamos, la derivada de 1 me va a dar 0, entonces al final me va a quedar como la derivada del ángulo solamente. Entonces lo que vamos a hacer acá es acomodar para poder seguir simplificando. Entonces, lo que se hizo fue simplificarlo más. Entonces, vea que ahorita tenemos dos términos iguales a los dos lados de la ecuación, que es la derivada del ángulo que se desplaza el engranaje A. Entonces, simplemente nosotros podríamos cancelarlo, porque es una variable igual a los dos lados. Entonces, al final, la aceleración de A dice que es el desplazamiento angular de A, que ese desplazamiento ya me lo estaban dando. Son acá 3 radianes. Entonces vamos a sustituir. Entonces me daría 3 radianes más una unidad. Entonces al final la aceleración angular del engranaje A me va a dar 4 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces de ahí tendríamos la aceleración angular del engranaje A. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es relacionar este engranaje con el engranaje B y después relacionarlo con el engranaje D para poder encontrar
esta aceleración en el engranaje D. Entonces, simplemente hay una ecuación que es la de la aceleración angular, que me dice que es esta, la aceleración angular normal por el radio de un engranaje va a ser igual a la velocidad angular por el radio de otro engranaje. Digamos, en este caso podríamos llamarle acá A, el engranaje A, y acá el engranaje B. Entonces, ya tenemos los dos radios y tenemos una aceleración angular. Entonces, simplemente podemos ir encontrando la aceleración que andamos buscando. Entonces, en este caso, yo quiero encontrar la aceleración angular de B. Entonces, yo digo, la aceleración angular de B va a ser igual a la relación de radios por la aceleración angular. Entonces, ahí simplemente escribí y, digamos, este lado derecho va a ser el lado del engranaje B. Entonces, simplemente lo que hice fue que este radio lo mandé a dividir al otro lado. Entonces, ya tenemos la aceleración angular de A, que van a ser 4 radianes entre segundo al cuadrado, y lo multiplicamos por la relación de radios. El radio A dice que son 15 milímetros. Aquí, como es una relación, no importa si lo ponemos en metros o en milímetros, pero siempre debemos utilizar la misma unidad arriba y abajo. Y el radio B dice que son 50 milímetros. Entonces simplemente lo que hago es sustituir y hacemos esta multiplicación y al final la aceleración angular de B me va a dar 1,2 radianes. Radianes entre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración del engranaje B. Entonces ahora noten que acá el engranaje B con el engranaje C es un solo eje. Entonces, a la velocidad que gire este engranaje va a ser la misma velocidad que va a girar el otro engranaje C. Entonces, podemos decir que la aceleración angular de B es igual a la velocidad angular de C. Entonces, eso por ser el mismo eje, ¿verdad? Y es una aceleración angular. Entonces, ahora lo que nosotros podemos decir es hacer la relación con el engranaje C y el engranaje D. Entonces, ya tengo la velocidad de C, necesito la de D. Entonces, yo digo, la aceleración angular de D va a ser igual a lo que es la velocidad, la aceleración angular de C, que en este caso es 1,2 por la relación de radios. Entonces, abajo iría el radio de D, que en este caso es 75. Sustituimos. Y arriba va el radio de C, que es 25. Entonces, simplemente resolvemos y vamos a encontrar que la aceleración angular de D va a ser 0,4 radianes entre segundo al cuadrado. Entonces, vea que la parte más simple fue la de hacer la relación de radios con aceleraciones. Hacer esta formulita de acá. Siempre tengan en cuenta esta fórmula porque siempre se cumple, digamos, siempre la voy a necesitar. Entonces, tomar en cuenta esta fórmula y también la fórmula que me relacione aceleraciones, velocidades y ángulos, que en este caso fue la primera que usamos para determinar la aceleración angular del engranaje A. Ahora, para el segundo ejercicio de la tutoría, vea que tenemos la ecuación de velocidad angular y la de aceleración. Entonces, en este caso, esta tutoría se va a enfocar más en lo que son velocidades. Ahora, esta de aceleración hay que tenerla en cuenta para la próxima tutoría para poder desarrollar estas aceleraciones. Después, otra cosa muy importante es el producto cruz
que se va a necesitar en aceleraciones y en velocidades. Entonces, un producto cruz se hace de esta manera. Y J y K en sentido antihorario. Este sentido antihorario va a ser el sentido positivo. Entonces, un ejemplo, si yo voy a multiplicar K cruz I, entonces la variable que me queda sola va a ser J. Entonces, el producto cruz de K por I me va a dar J. Si tuviera algún negativo, entonces yo digo menos K cruz I me da menos J. Y así sucesivamente. Entonces hay que tener muy en cuenta estas tres fórmulas para poder desarrollar todos los ejercicios de cuerpos rígidos. Normalmente iniciaríamos desde la pared, desde donde no hay velocidad inicial. Entonces vea que este punto A está pegado a la pared. Este punto no tiene velocidad porque no se va a mover. Ahora, este punto B sería esta velocidad B que vamos a encontrar. Y así sucesivamente. Ya cuando encontramos la velocidad de B, nos pasamos a la velocidad de C, a encontrar la velocidad de C. Entonces utilizamos la misma fórmula, pero vamos encontrando las variables. Ahora, tomen en cuenta que este sistema es de dos varillas. Digamos, yo lo digo varillas o de dos brazos. Ahora, en el caso de que fuera de tres brazos, debemos empezar, digamos, un ejemplo, si tuviera aquí otro brazo, entonces necesito entrar por acá, encontrar el punto B y después encontrar el punto C. Y después, por aparte, entrar por este otro punto, por el punto D, digamos, llamémoslo D. Entonces necesitaríamos entrar por el punto D y al final igualar todas las variables acá en el punto C. Entonces se hace de esa manera. Creo que para la siguiente semana lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, inicialmente nos dan esta velocidad de C. Nos dan la velocidad del cuerpo C. Entonces, necesitamos empezar como al revés, por así decirlo. Empezar de acá hacia atrás. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es ir completando la fórmula. Entonces, van a ver que es muy sencillo. Entonces, me dice que la velocidad de C es de 4 pies en 3 segundos. Entonces, simplemente lo que yo puedo hacer es encontrar la fórmula para el punto C. Entonces, la fórmula para el punto C va a ser la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B y la suma del producto cruz. Entonces, necesitamos encontrar B, encontrar la velocidad B, ¿verdad? Digamos, ya tenemos la velocidad C, necesitaríamos la velocidad B y el resto ya lo estaríamos completando. Entonces, para poder encontrar la velocidad B, vea que ya nos dan esta velocidad angular de la barra AB. Entonces, la velocidad del punto B va a ser igual a la distancia de 2 pies por la velocidad angular de AB. Entonces, en este caso, digamos, como no conocemos esa velocidad, la dejamos como una incógnita. Entonces, usted sabe que una velocidad lineal, la velocidad lineal va a ser igual a una velocidad angular por el radio. Entonces, yo necesito encontrar esta velocidad para el punto B. Y ya estaría conociendo, dejaría en la incógnita W y ya conozco el radio. Entonces, de esta manera lo vamos a sustituir para poder encontrar la velocidad. Entonces, ya tendríamos la velocidad de B. Ahora, necesitamos el radio que sale desde el punto B hacia el punto C. Entonces, ya tenemos la velocidad de B. Vamos a completar el radio de C a B. Entonces, en este punto, digamos, lo que hacemos es completarlo en los dos ejes, en X y Y. Entonces, para el eje X vamos a tener 3 pies por el coseno de 30. Y para lo que es
en el eje Y vamos a tener 3 por el seno de 30. Entonces vea que como estamos en el punto B y vamos para C, entonces el C tiene la componente en X hacia la derecha y en Y hacia arriba. Entonces nosotros podemos tomar estas dos componentes hacia la derecha y hacia arriba positivo. Entonces en los dos lados iría positivo. Entonces ya ahí ya tendríamos el radio que sale desde B hacia C. Entonces esto, digamos, si lo multiplicamos en la calculadora, nos va a dar 2,59 en y 1.5 en J. Entonces ya tenemos la velocidad de C, ya tenemos la velocidad de B y ya tenemos el radio. Entonces me quedaría solamente pues la incógnita de la velocidad de AB. Entonces ya podemos completar la ecuación para poder separar en ejes y poder despejar. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a completar la ecuación. Sustituir lo que tenemos dentro de la ecuación. Entonces la velocidad de C, como va para abajo, y nosotros habíamos dicho que todo lo que va para arriba es positivo, entonces como va para abajo, va negativo. Menos 4 sería la velocidad de C. Completamos con la velocidad de B, que en este caso sería negativo también. Menos 2 por W AB. Ahora, ¿por qué va negativo? Bueno, porque esto gira en contra de la ley de la mano derecha. Entonces, este punto B va a desplazarse hacia abajo. Entonces, como va para abajo, iría negativo. Y le estaríamos sumando aquí la velocidad angular de W a B. Y necesitamos hacerle el producto cruz con el radio que sale desde B hacia C. Entonces ya tenemos completa la ecuación y lo que vamos a hacer simplemente es separar los dos ejes. Todo lo que vaya con J lo colocamos con J y todo lo que vaya con I lo colocamos con I. Entonces acá lo que voy a hacer es desarrollar este producto cruz. Entonces siempre la velocidad angular va a ser, dependiendo del sentido, va a ser K. Entonces yo digo K cruz I me da J. Entonces voy a tener acá un J que va a ser 2,59 por WAB. Y después voy a hacer la multiplicación de WAB, que es K por J, me da menos I. Entonces también voy a tener un menos I por acá. Entonces voy a simplemente a colocar y a ordenar I con I y J con J. Entonces ya aquí ordené lo que era el producto cruz y lo que voy a hacer es separar I y los que están con J. Entonces para poder despejar yo agarro todo lo que tenga ahí. Entonces vea que al lado izquierdo de la igualdad no hay ningún término con I. Entonces yo digo 0 en I va a ser igual a menos 1,5 W a B. Y vea que de acá no podemos despejar el W. Entonces nosotros decimos que la velocidad angular de AB va a ser igual a 0. Entonces esta velocidad angular es 0. Y ahora lo que nos queda sería despejar la velocidad angular del término AB. Aquí tuve un error y estos dos términos AB, estos dos términos son BC. Entonces voy a sustituir eso para poder arreglarlo y seguir. Entonces ya aquí sustituí. Vea que el término WAB proviene de la velocidad de B.
y el término WBC proviene de la velocidad angular de la barra BC. Entonces simplemente ya aquí nos dimos cuenta que la velocidad angular de la barra BC va a ser igual a 0. Entonces ahora lo que debemos hacer es despejar la velocidad angular de AB. Entonces otra vez, todo lo que tengamos en J lo vamos a separar. Entonces vea que acá tenemos un menos 4J a la izquierda. Entonces igual seguimos con el mismo procedimiento. Menos 4 a la izquierda y todo lo que tenga J a la derecha lo colocamos. Entonces ya aquí coloqué todos los términos que tuvieran J. Entonces vea que esta velocidad angular de BC, recordemos que BC nos había dado 0. Entonces esto se elimina. Entonces simplemente vamos a despejar, digamos, por así decirlo, esta parte de la izquierda. Entonces despejamos todo eso y al final nos damos cuenta que la velocidad angular de AB va a ser igual a 2. Entonces ya aquí encontramos la velocidad angular de las dos barras, de la BC y de la AB. Entonces, recapitulando un poquito, simplemente lo que hicimos fue encontrar la velocidad de B. Digamos, esta era la ecuación principal. Ya teníamos la velocidad de C. Lo que hicimos fue encontrar la velocidad de B y encontrar el radio. Ya esta velocidad angular BC me va a quedar como una incógnita. Entonces después lo que hicimos fue hacer el producto cruz y sustituir los valores. Y ya después acá lo que hicimos fue despejar los valores en I y en J. Y de ahí puedo encontrar una variable en I y esa variable sustituirlo en J. Ya de ahí encontraríamos la segunda incógnita, que en este caso nos dio que la velocidad AB va a ser igual a 2 radianes entre segundos. Entonces, para este ejercicio es el mismo método. Vea que solo vamos a averiguar lo que son velocidades y también tenemos la regla del producto cruz. Entonces, lo que nos dicen es que la velocidad angular de el link AB es de 4 radianes entre segundos. Entonces ya aquí me lo señalan, la velocidad angular. Entonces recuerden que, como les había dicho anteriormente, cuando son de 3 brazos debemos de empezar también por el último brazo y empezar por el primero. Entonces siempre debemos entrar por los dos lados y al final llegar a un punto en común para ahí poder hacer el despeje. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es empezar en el punto A, encontrar la velocidad del punto B y después desplazarnos hacia el punto C. Entonces para encontrar la velocidad de B, primeramente vamos a encontrar este punto B. Entonces ya por acá había escrito la fórmula. Entonces la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A, que en este caso la velocidad de A es 0, ¿verdad? El punto A no se está moviendo, no se está trasladando, simplemente él está estático ahí. Entonces le vamos a sumar la velocidad angular de AB, que en este caso son 4 radianes positivos en dirección K. ¿Por qué positivo? Positivo es por la ley de la mano derecha. Entonces, ahora aquí debemos hacer el producto cruz del radio que va saliendo desde A hacia llegar hasta B. Entonces tenemos 0.5 coseno de 60 en el sentido I y 0.5 seno de 60 en el sentido J. Entonces ya con los valores sustituidos lo que hacemos simplemente es resolver. Entonces 4 por 0.5 por coseno de 60, eso me da 1. Y si hacemos K cruz I, me va a dar J positivo. Entonces la velocidad de B en ese punto de B va a ser igual a 1 en J
Y ahora vamos a hacer para, para el otro término. Entonces sería 4 por 0.5 seno de 60, eso me da 1.73. Entonces colocamos el 1.73 y le damos la dirección. En este caso, K cruz J me da menos I. Entonces esta va a ser la velocidad del punto B. Esa es la velocidad de B. Entonces ahora, teniendo la velocidad de B, la velocidad de este punto acá, necesitamos encontrar la velocidad de C. Entonces aplicamos simplemente lo mismo, aplicamos de nuevo la fórmula, pero en este caso para el punto C. Entonces yo puedo decir que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad angular, producto cruz, el radio. Entonces ya formulamos la ecuación y ahora para la velocidad de B, vea que la velocidad de B es la que queremos encontrar. Entonces el punto C es el que queremos encontrar. Entonces hay que darle dirección a ese punto C. Entonces vea que en ese punto C se va a mover en la dirección en I y en J con un ángulo de 45. Entonces, nosotros lo que podemos decir es que la velocidad de C va a ser menos porque va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces ahí colocamos el menos. Menos la velocidad de C por el coseno de 45 en I. Y un negativo de igual manera porque va hacia abajo y hacia la izquierda. Este va a ser una velocidad de C por el seno de 45 en sentido J. Entonces ya tenemos el término de la velocidad de C con la dirección en la cual él se mueve. Entonces ya con la velocidad de C colocada, lo que vamos a hacer es sustituir la velocidad de B y sustituir el radio por la velocidad de angular BC. Entonces simplemente acá es sustituir estos valores. Entonces acá simplemente lo que hice fue sustituir los términos. Entonces voy a colorear, digamos, para que lo puedan visualizar mejor. Entonces la velocidad de B ya la habíamos encontrado, habíamos dicho que era 1 en J y menos 1.73 en I. Y ahora el término de el producto cruz, este término del producto cruz sería este otro término de acá. Entonces simplemente lo que voy a hacer es resolver esta parte. Entonces K cruz I me da J positivo. Entonces vea que solo tenemos el término numérico de 0.35. Entonces voy a colocar 0,35 y eso va en dirección menos J. ¿Por qué menos J? Vea que el término numérico tiene un negativo. Entonces yo digo K cruz I me da J positivo, pero por este negativo lo coloco en negativo. Entonces acá sería 0,35 WBC en sentido menos J. Entonces ya tendríamos todo en términos de I y J, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es separar todo lo que tenga I y todo lo que tenga J. Entonces acá ya lo que hice fue separar todo lo que tiene I y todo lo que tiene J. Y en el sentido I, vea que la única variable que nos queda es la velocidad de C. Entonces de acá podemos despejar directamente. Entonces la velocidad de C dice que me da 2,44. Esto va en radianes entre segundos. Entonces simplemente lo que hago es una ecuación, una incógnita y despejo. Entonces ya esta es la respuesta a la velocidad de C que nos están preguntando.
Ahora nos falta encontrar la velocidad angular de BC. Entonces ya con este término VC encontrado, lo que hacemos es sustituir 2,44 acá y poder encontrar la velocidad angular del eje BC. Entonces aquí ya tendríamos una ecuación, una sola incógnita y podemos despejarlo y al final dice que la velocidad angular de la barra BC me da 7.81 radianes entre segundo. Entonces ya aquí estaríamos encontrando la velocidad del punto C y la velocidad angular de lo que es la barra BC. Entonces vean que esa velocidad de 2.44 lleva una dirección de 45 grados positivos. Entonces al final esta velocidad con esta dirección van a ser 2.44. Entonces él se mueve para arriba y para abajo en esta dirección con 2.44 radianes entre segundos. Y ya aquí estaríamos completando el tercer ejercicio de la tutoría. Entonces vea que si se trabaja con cuidado y en orden, no es tan difícil. Es un proceso que es nada más seguir lo que es la ecuación. Entonces, más o menos haciendo un resumen pequeño, lo que hicimos fue a partir del punto A encontrar la velocidad del punto B. Y ya teniendo la velocidad del punto B, encontramos la velocidad del punto C. Recordar acá que es muy importante darle esta dirección al punto C o al collarín C para que la respuesta al final sea en esa dirección que él se mueve. Entonces prácticamente acá ya está resuelta toda la tutoría. Cualquier duda o cualquier pregunta lo pueden hacer a través del grupo y apenas se pueda se le contesta de una vez.